Vamos a continuar realizando algunos ejercicios de anualidades. Veamos. Dice, el señor Montero ahorró $600 cada 2 meses durante 8 años y 6 meses en una cuenta que le paga el 8%. ¿Cuál es el importe total de su ahorro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar las variables que utilizamos en anualidades y al revisar el ejercicio, primero vemos que al preguntarnos cuál es el importe total de su ahorro, se está refiriendo a cuánto va a ahorrar en el futuro, depositando cada 2 meses esos $600 durante 8 años y 6 meses, o lo que es lo mismo, 8 años y medio. Entonces, lo que nos pide es calcular el valor futuro. Y además tenemos algunos datos. Nos dice que ahorra $600, que lo hace durante 8 años y medio y que además se le paga el 8%. Como no dice que ese 8% es efectivo, entonces suponemos que es una tasa nominal. Por tanto, ahí tenemos el planteamiento inicial. Además, hay una información que nos da, que nos dice que los depósitos es cada 2 meses, es decir, bimestralmente, y por tanto, en un año hay 6 bimestres, y lo que significaría que en 8 años y medio vamos a tener 51 bimestres, ¿no? De hecho, como la tasa es nominal, un primer paso que tenemos que hacer es calcular una tasa efectiva que sea bimestral. Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación para cálculo de tasa equivalente, de manera que sustituyendo los valores vamos a tener que M es igual a 6, porque son bimestres, E es igual al 8%, ¿no? Y esto en una raíz sexagésima de 1,8. Entonces, una vez que hemos hecho la sustitución en la ecuación, podemos ir resolviendo y vamos a tener que el valor la tasa nominal equivalente al 8% va a ser igual a 7% con 7.454 10 milésimas, y que la tasa efectiva bimestral, la que se va a aplicar para el bimestre, va a ser de 1,2909% bimestral. Entonces, una vez que tenemos ya estos datos, podemos nosotros a realizar el cálculo del valor futuro, y para eso sustituimos en la fórmula de anualidades y del cálculo de valor futuro, donde R va a ser igual a 600 y ya hemos calculado, va a ser a 1,2909% bimestral, el número de bimestres o N51, y una vez que nosotros sustituimos en nuestra ecuación, pues podemos ir ya realizando los cálculos para poder encontrar el valor futuro que va a tener el señor Montero en su cuenta, que en este caso va a ser de $42,923,50, ¿no? Entonces, fíjense, algunos detalles a tomar en cuenta en este ejercicio es que nos habla de una tasa del 8%, pero no dice si esta tasa es bimestral, semestral, trimestral, mensual, etc. Entonces, por eso automáticamente suponemos que la tasa es nominal o anual. Y luego, bueno, tenemos los otros valores que nos permiten hacer el cálculo. Veamos otro ejercicio de anualidades.
Y dice, el señor Valderrama desea comprar una casa. Para tal efecto realiza depósitos mensuales de bolivianos 5.000 en un banco que paga el 6%. Hallar el importe que tendrá al cabo de 15 años, considerando que los últimos 5 años el banco aumentó la tasa al 8%. Bien, hagamos un análisis. De hecho, el señor Valderrama, para comprar la casa, va a ir ahorrando todos los meses 5.000 bolivianos a un banco y este banco le va a pagar una tasa de interés. Este ahorro lo va a realizar durante 15 años, pero fíjense aquí un detalle, que la tasa cambia, ¿no? Si nosotros hacemos la línea del tiempo, vamos a ver que hay dos momentos temporales, uno a los 10 años y otro a los 15 años. Los primeros 10 años, la tasa que le va a pagar el banco es el 6%, pero los 5 años siguientes, es decir, desde el 10º hasta el 50º año, le va a pagar el 8%. Entonces, sabemos que tenemos que calcular el valor futuro, pero tenemos estos datos que tenemos que analizar bien para ver cómo vamos a hacer los cálculos. Para empezar, vamos a tener que calcular cuál va a ser el valor futuro de esos depósitos de 5.000 que va a realizar los primeros 10 años. Eso quiere decir que vamos a tener que calcular un valor futuro a los 10 años, considerando una tasa del 6%. Pero ese dinero no lo va a retirar al cabo de los 10 años. Va a continuar guardado en este banco durante los próximos 5 años. Pero ese dinero que se acumule hasta los 10 años ya no va a ganar el 6%, va a ganar el 8%. Por tanto, tendremos que hacer un cálculo ya a interés compuesto, pago único, es decir, ese F10 se va a convertir en el capital inicial y vamos a tener que calcular en función a ese capital inicial, a la tasa del 8%, considerando 5 años con capitalizaciones mensuales, en cuánto se va a convertir hasta los 15 años. Solo que aquí el plazo desde el 10 hasta el 15 van a ser solo 5 años con capitalizaciones mensuales, que significaría 5 por 12, y tendríamos 60 meses en ese transcurso en los cuales se aplicará la tasa del 8%. Bien, ahí vamos a tener entonces el valor de estos depósitos que va a realizar los primeros 10 años mensualmente y esos depósitos a partir del 10º año, en cuánto se va a convertir hasta el año 15, considerando un solo pago. Pero no nos olvidemos que a partir del año 10 hasta el 15 va a seguir depositando los 5.000, pero estos 5.000 ahora van a ser calculados al 8%. Por tanto, tendremos que calcular un capital futuro para esos 5 años, considerando simplemente un plazo de 5 años con capitalizaciones mensuales al 8%, y una vez que tengamos, por un lado, el capital final de los primeros 10 años de depósito, más el capital final de los depósitos de los últimos 5 años, sumando ambos valores, vamos a tener cuánto realmente el señor Valderrama, después de esos 15 años, va a tener en su cuenta. Este es el análisis general que hacemos. Por tanto, ahora sí podemos empezar a hacer los cálculos. Primero, vamos a calcular el valor futuro para esos 10 años. Los primeros 10 años en los que realiza depósitos de 5.000 al 6%. Sabemos que las capitalizaciones son mensuales porque nos dice que los depósitos los hace mensualmente. Por tanto, en 10 años van a haber 120 meses o 120. Por otro lado, como las capitalizaciones son mensuales y nosotros tenemos
la tasa del 6%, pero que es nominal, tenemos que calcular ahora una tasa efectiva mensual y para eso primero tendremos que calcular una tasa nominal equivalente anual. No nos olvidemos que nos dice simplemente el 6%, no nos dice que esa sea una tasa efectiva, por eso, por tanto, suponemos que es nominal. Y dos, el hecho que nos diga que los depósitos son mensuales, eso nos dice que las capitalizaciones también son mensuales, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es calcular en función al 6% y considerando las capitalizaciones mensuales, cuál va a ser esa tasa nominal equivalente, ¿no? Y nos va a salir que va a ser igual a 5,8416%. Esa va a ser la tasa nominal anual, considerando capitalizaciones mensuales. Esa tasa del 5,8416% es una tasa equivalente al 6% considerando las 12 capitalizaciones mensuales. Por tanto, ese valor ahora dividiéndolo entre 12 va a darnos la tasa efectiva mensual, que en este caso será 4.868, 10 milésimas por ciento mensual. Esa vez sí es la tasa efectiva mensual. Entonces, teniendo ya estos valores, nosotros podemos ahora reemplazar en nuestra fórmula de valor futuro considerando los primeros 10 años de depósito, donde R es igual a 5.000 y es igual a 4.868% mensual y N es igual a 120, ¿no? Entonces vamos resolviendo el ejercicio y una vez que hacemos los cálculos, vamos a encontrar que al final de los 10 años se habrá reunido un capital de 812.391 bolivianos con 12 centavos. Hasta ahí tenemos el capital para los 10 años. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de los depósitos para los últimos 5 años. Van a seguir depositando los 5.000, pero esta vez es al 8%, ya no es al 6%. Sigue siendo capitalizaciones mensuales, solo que como son 5 años, ahora 5 por 12 nos da 60. Pero aquí sí también tenemos que hacer el cálculo de la tasa equivalente al año al 8% considerando las capitalizaciones mensuales. Entonces, aplicando nuestra fórmula de cálculo de tasas equivalentes, vamos a encontrar que la tasa equivalente al 8% nominal y tasa equivalente con capitalizaciones mensuales va a ser igual a 7,7208% anual, y eso dividiendo entre 12 me va a dar que la tasa efectiva mensual va a ser de 6.434%. Con estos valores reemplazamos en nuestra fórmula, esta vez vamos a calcular para F5. Aquí hay un pequeño error que puse F10, pero en realidad es F5 para los 5 últimos años, desde el 10 hasta el 15avo, sigue depositando los 5.000. ¿Qué es lo que cambia? Cambia por un lado el número de meses, ahora son solo 60, y cambia la tasa, porque esta vez utilizamos una tasa equivalente al 8%, ¿no? Y esa tasa efectiva es la que habíamos visto de 6.434% mensual. Entonces, con estos datos, una vez que reemplazamos en la ecuación, podemos ya calcular cuál va a ser el valor futuro de estos depósitos, de estos 5.000 que va a depositar cada mes durante esos 5 años, desde el año 10 hasta el año 15.
y nos dice que el capital que se va a acumular en esos 5 años va a ser de 364.722,57. Este dato sí es importante y relevante que lo tengamos, porque este es un dato final. Ahora, habíamos encontrado otro valor, si ustedes recuerdan, habíamos calculado que los 10 primeros años el señor Valderrama había tenido un capital inicial de 812.391,12 centavos, y ahora tendríamos que calcular el capital final para los 5 años a un pago único, considerando que esta vez esos últimos 5 años la tasa que se paga es del 8%. Hemos calculado ya la tasa nominal, que era de 7,7208%, la tasa equivalente con capitalizaciones mensuales, y la tasa efectiva mensual era de 6,434% mensual, ¿no? O sea, 6,434, 10 milésimas por ciento mensual por esos 5 años, con capitalizaciones mensuales que nos da 60 meses. En este caso, entonces, ahora aplicamos la fórmula de capital de interés compuesto a un solo pago, y reemplazando los valores que tenemos, ¿no es cierto? El capital inicial esta vez era el acumulado hasta el 10º año, 812.391,12 bolivianos, multiplicado por los valores que habíamos calculado, considerando que ahora la tasa efectiva es equivalente al 8%, pero en términos mensuales, y el número de periodos desde desde el año 10 hasta el año 15 son 60 meses, ¿no? Entonces resolvemos esto y vamos a tener que entonces esos 812.391,12 bolivianos que se tenían al 10º año, que van a continuar ganando intereses hasta el año 15, se va a convertir en 1.193.666 bolivianos con 58 centavos. Este es el otro valor. Entonces, este valor más el valor futuro que habíamos calculado para los últimos 5 años, hay que sumarlo. Entonces, vamos a tener el 1.193.666 bolivianos con 58, más los 362.722,57 que habíamos calculado, y la suma de eso nos va a dar el total que el señor Valderrama va a tener al cabo de los 15 años, considerando que va a ser los depósitos de 5.000 todos los meses, pero que los primeros 10 años el banco le va a pagar el 6%, y los últimos 5 años le va a pagar el 8%, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros la cantidad de dinero que va a tener el señor Valderrama. Veamos otro ejercicio. Planteamiento. La empresa Plásticos Mexicanos planea comprar una máquina dentro de 3 años, la cual se espera tendrá un valor de $250,000. La compañía puede disponer de pequeñas cantidades trimestralmente. Si se depositan estas cantidades en una cuenta bancaria que paga el 12% de interés anual, capitalizable cada 3 meses, ¿cuánto debe depositar en el banco? ¿No? A ver, si nosotros analizamos el ejercicio, nos dice que la máquina cuesta 250,000 y la van a comprar de aquí a 3 años. Por tanto, esos 250,000 equivalen al valor futuro que va a lograr esta empresa al ir depositando cada 3 meses una cantidad de dinero durante 3 años. Por tanto, seguimos trabajando con valor futuro. Solo que esta vez lo que nos está pidiendo que calculemos es el valor de la renta, ¿no?
Bien, ¿qué datos además tenemos? Además nos dice que la tasa anual que le van a pagar es el 12%, el tiempo que necesita y que va a transcurrir o el plazo son 3 años, y nos dice que las capitalizaciones son cada 3 meses, es decir, trimestrales, al igual que los depósitos van a ser también trimestrales. Por tanto, en un año hay 4 trimestres y en 3 años habrán pues 12 trimestres. Viene a ser el valor de. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál va a ser la tasa efectiva trimestral equivalente al 12% nominal. Y para eso volvemos a utilizar nuestra fórmula para cálculo de tasa equivalente, solo que esta vez M va a valer 4 porque es trimestral y bueno, sigue siendo el 12%, ¿no? Una vez que hemos hecho el planteamiento, entonces podemos ir resolviendo progresivamente cada uno de estos cálculos, vamos resolviendo y vamos a tener que, para empezar, la tasa nominal equivalente al 12% nominal, pero equivalente con capitalizaciones trimestrales en el año, a ser igual a 11,4948, 10 milésimas por ciento. Y eso dividiendo entre 4 nos va a dar la tasa trimestral. La tasa trimestral va a ser igual a 2,8737% trimestral. Esa vendría a ser la tasa. ¿Cuál? Entonces nosotros ahora ya lo que podemos hacer es reemplazar en nuestra fórmula que nos permita calcular la renta considerando el valor futuro de una anualidad. Y ahí vamos a tener que F es igual a 250,000, la tasa I efectiva en este caso y es 2,8737, 10 milésimas por ciento, el número de periodos es igual a 12, ¿no? Reemplazando estos valores en nuestra fórmula, podemos empezar a ir resolviendo cada uno de los valores y vamos a tener que el valor de la renta, o sea, el valor, la cantidad de dinero que cada 3 meses esta empresa debe depositar en esa cuenta va a ser igual a $17,742 con 25 centavos. Lo que quiere decir que los próximos 3 años, durante cada 3 meses, va a tener que depositar $17,742 con 25 centavos para poder acumular los $250,000 que esta empresa necesita para comprar su máquina. Veamos otro ejercicio. A ver, una persona por una deuda debe pagar al final de cada mes $500 por 7 años. Determinar el valor presente de la deuda si la tasa aplicada es del 13% nominal. Fíjense que aquí nos está diciendo, primero, que esta persona ha contraído una deuda por la cual va a pagar $500 cada mes durante los próximos 7 años. Y a esa deuda le están grabando el 13% nominal o anual. Y que queremos saber ahora cuánto se ha prestado, es decir, el valor presente de esa deuda. Por tanto, en este caso, estamos ante el cálculo del valor presente o P, ¿no? Eso es lo que tenemos que calcular. Y los datos que tenemos es que la renta es igual a $500, que es lo que deposita cada mes. La tasa nominal que le cobran es el 13% y que esta deuda va a estar vigente por 7 años. Por tanto, como nos dice que los depósitos son mensuales, eso indica entonces que las capitalizaciones son mensuales. En un año, pues hay 12 capitalizaciones mensuales. Por tanto, en 7 años, el número
de depósitos que va a haber o el número de periodos que van a haber va a ser 7 por 12 igual a 84. Una vez que tenemos estos datos, nos fijamos que tenemos que calcular, nos falta el dato de la tasa de interés efectiva mensual. No nos olvidemos, recordemos que tanto I como N deben estar en la misma unidad de medida. Y como N está en meses, por tanto la tasa I debe estar en meses. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente convertir esa tasa nominal del 13% a una tasa equivalente, primero nominal, que considerando capitalizaciones mensuales, donde M va a ser igual a 12 y E es igual al 13%. Sustituyendo estos valores, vamos a tener entonces que la tasa nominal equivalente a ese 13% con capitalizaciones mensuales van a ser igual a 12 con 2.844 10 milésimas%. Dividiendo esto entre 12 me va a dar que la tasa efectiva mensual va a ser de 1 con 237 10 milésimas%. Entonces, ahí ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder calcular el valor presente. Utilizamos nuestra fórmula de valor presente de una anualidad y en esta fórmula empezamos a reemplazar, donde R va a ser igual a 500, la tasa I efectiva ya sabemos va a ser igual a 1 con 237 10 milésimas% y N va a ser igual a 84. Entonces, una vez que hemos reemplazado los valores en nuestra fórmula, ya podemos ir resolviendo poco a poco los valores y vamos a tener que el valor presente de esa deuda es igual a $28,081 con 71 centavos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona se ha prestado $28,081 con 71 centavos y que eso es lo que va a ir pagando durante los próximos 7 años, cada mes depositando $500. Y veamos un último ejercicio. Dice, Raúl quiere saber el valor de la cuota que tiene que pagar al final de cada mes durante 3 años si recibe un préstamo de 7,000 euros y le cobran una tasa del 17% anual. Está claro que aquí lo que tenemos que calcular es el valor de la cuota, es decir, R. Sabemos que el préstamo que le están dando ahora es de 7,000, por tanto estamos ante una anualidad del valor presente, una anualidad en la que tenemos que calcular, si bien la renta, pero tiene que ver con el valor presente, ¿no? Y los datos que tenemos son los siguientes. El valor presente es 7,000. Tiene que calcular la renta, la tasa anual es del 17% y el plazo para pagar es de 3 años. Nos dice que las cuotas son mensuales, por tanto, sabemos que o inferimos que las capitalizaciones son mensuales y en un año hay 12 meses. Y para saber el número de periodos, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 3 por 12, es decir, el plazo, 3 años, por el número de capitalización o meses que hay por cada año y vamos a tener que el número de periodos es de 36. Nos da el dato que la tasa es anual o nominal 17% y por tanto tenemos que hacer el cálculo de una tasa efectiva mensual donde M va a ser igual a 12 y E al 17%, ¿no? Reemplazamos en la fórmula estos valores y a partir de ello nosotros ya podemos ir calculando y resolviendo estos datos y vamos a tener entonces que la tasa equivalente al 17% nominal
la tasa equivalente efectiva anual va a ser igual a 15,804 milésimas por ciento. Esto dividido entre 12 me va a dar la tasa efectiva mensual, que es igual a 1,317 milésimas por ciento mensual. No nos olvidemos que hay que aquí sí especificar que esa tasa es mensual. A partir de esto, entonces, nosotros podemos reemplazar ya en nuestra ecuación de valor presente de una anualidad los valores que tenemos, donde sabemos que lo que tenemos que calcular ahora es R o la renta o el valor de la, donde P es igual a 7,000 y es a 1,317 milésimas por ciento, tiene igual a 36. Entonces, una vez que hemos hecho este reemplazo de los valores en nuestra ecuación, podemos empezar a calcular cada uno de los valores y poco a poco ir resolviendo, de manera que al final vamos a poder calcular el valor de la renta o el valor de la cuota que tiene que pagar Raúl para poder liquidar la deuda de 7,000 euros los próximos 3 años con cuotas mensuales. Y nos dice que Raúl va a tener que pagar $174 con 174 euros con 4 centavos cada mes durante 3 años para poder liquidar la deuda de 7,000 que se presenta. Entonces, con esto, estos ejercicios, habremos hecho un repaso adicional a lo que son el cálculo de anualidades. Gracias.